Nunca terminamos el podcast. Conversaciones para crecer, sanar y vivir. Este es un espacio para hacer una pausa, respirar y mirarnos con honestidad. Aquí no venimos a tener todas las respuestas, sino a hacernos mejores preguntas. A reconocer nuestras heridas, nuestros aprendizajes, nuestras contradicciones y también nuestra esperanza. Crecer no es llegar a una meta, sanar no es borrar el pasado. Vivir no es solo sobrevivir. Todo es un proceso y todo está en movimiento. Porque nunca terminamos de conocernos, nunca terminamos de aprender, nunca terminamos de reconstruirnos. Este espacio es para ti, para tu historia y para tu camino. Nunca terminamos el podcast. Comenzamos. Hola a todos y todas, bienvenidos a un capítulo más de Nunca Terminamos el Podcast. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que a veces cuesta mucho trabajo hablar o que a veces ni siquiera no lo pensamos o lo reflexionamos porque se da como por sentado, ¿no? Y este tema son las discusiones de pareja. Creo que uno nunca está analizando o pensando en, ay, ¿cómo vamos a llevar una discusión de pareja cuando entramos en este tipo de relaciones? Y francamente creo que es uno de los factores que más puede destruir, no el hecho de tener discusiones con tu pareja, sino cómo se lleva la discusión y en muchas ocasiones el hecho de no encontrar herramientas, de no acompañar al otro, de no escuchar o de no sentirse escuchado puede llevar incluso a la finalización de una relación, cuando en realidad puede ser que el problema es que no estamos comunicándonos de la forma más asertiva posible. Sí, me parece un tema de verdad muy bonito para que nosotros hablemos. Después de haber hablado de todos los roles, de todas las actividades, de todas las jornadas que corresponden, pues darle también tiempo, prioridad e importancia a la relación, porque si bien, aunque muchos nos encontramos solteros, pues a lo largo de la vida vamos generando ciertas relaciones y pues muchos de ustedes también pues han de estar en alguna relación y han tenido probablemente alguna relación. Y mencionas algo muy cierto que es, bueno, primero las diferencias van a existir, por lo tal, esto va a generar una discusión y una discusión no necesariamente tiene que terminar en una pelea. Ujú. Entonces, tendemos a planear lo bonito, tendemos a planear por si un día no estás conmigo, El color de los muebles. exacto, pero no tendemos a planear cómo vamos a discutir. Y que además, cuando llegamos a hacerlo, lo primero que sucede es lo olvidamos, ¿no? El Es muy acuerdo fácil es, no olvidarse. vamos a hablar de las familias. Ujú. Discusión, tu familia. Es que tú, no vamos a señalarnos, tú haces esto, tú haces aquello, pero es que tú. Sí, entonces, pues, no sé, Paola, para ti, ¿qué sería para ti tener una discusión en pareja? Básicamente, bueno, yo creo que lo que tú mencionas en principio es que cuando uno decide acercarse a alguien, claramente va a haber diferencias. Y a veces uno no va a una relación buscando la diferencia o esperando la diferencia, al contrario, hay a veces un imaginario de que la relación sana es la relación donde nunca se discute o donde no se dice nada, y yo creo que no decir nada es un peligro. Es un Ujú. peligro muy grande porque es como que se te empieza a calentar, se te empiezan a calentar las papas hasta Sí, un punto en el que ya no es controlable y creo que hay personas que tienden a acumular. Entonces empiezas a llenarte y tal vez no quieres generar discusión, entonces hoy no te voy a decir nada porque, no sé, dejaste los zapatos en el lugar que no era. Y mañana no te voy a decir nada porque no levantaste o porque me dijiste o porque hablaste de mi mamá de una forma en la que no me gustó. Y entonces empezamos a sumar como un montón de pequeñeces que al ujú, final terminan saturando y terminan siendo muy difíciles de controlar porque lo que no se dice se queda. Y claro. creo que ahí vendría el primer punto que yo creo que es importante y es pensar en hablar, en que hablar es importante, que no hablar no es sinónimo de generar conflicto o de querer buscar una discusión, sino de querer al contrario, crecer la relación, de querer que algo que siento que me está doliendo un poquito, que como que no me siento tan cómoda, tenga una forma de resolverse en la que los 2 podamos estar más cómodos. Entonces, yo diría que el primer punto es poner en voz lo que se siente. Y esto Ujú. puede llegar a ser incómodo de muchas maneras, porque hay personas que no están acostumbradas a ello. Creo que de hecho eso, el evitar el conflicto es la personalidad de mucha gente. Como, entonces, no, mi amiga me critica todo el tiempo,
pero yo no le digo Ujú. nada porque no quiero que dejemos de ser amigas. Sí, O mi esposo hace algo que a mí no me gusta y yo nunca tampoco le digo nada porque mi miedo es que de pronto la relación termine porque yo doy problema, porque tal vez parezca que soy la tosa, dicen ustedes, o algo ujú, así. Y creo que, pues, que eso no aporta mucho a una construcción de relación sana. claro. Creo que hoy en día hablamos mucho acerca de, por ejemplo, la tolerancia a la frustración, Ujú, pero también hay que poner ciertos límites a esa tolerancia, ¿no? O sea, si bien es verdad, cuando yo entro a una relación, estoy conociendo a alguien que probablemente come diferente, tiene hábitos diferentes, se levanta a hora diferente. Me explico, cada uno vamos generando esto, pero también hay ciertas cosas que genuinamente pues nos molestan y que a veces tratamos de no decirlo porque a lo mejor si yo te digo que no me gusta cómo masticas, tú me vas a decir que no te gusta cómo yo trago y entonces, híjole, mejor me quedo y mejor me aguanto y ustedes creo le dicen crispetas, ¿no? A las palomitas de maíz. maíz pira. Ah, más pira. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, que a veces tendemos a generar tanta tensión que explotamos, ¿no? Y Ujú. entonces una buena discusión no nos debería llevar a la explosión, nos debería llevar a no perder el control, a corregularnos. A bajarle para que no se te queme el maíz. Exacto, ¿verdad? A poder como, inclusive sacarlo de la estufa, ¿no? O sea, tocar algunos momentos, sacarlo del fuego, porque pues eso llega a suceder, ¿no? Y algo que también me gustaría agregar, que mucho viene también de sentir que, el decir lo que siento se le llama entonces ser, directo, ¿no? Yo no me guardo nada, yo te lo voy a decir, y ya te dije, Paola, que a mí no me gusta, no sé, cómo te ríes. Y entonces el hecho de yo ya decírtelo, Paola tiene que imponer y cambiar su manera de ser. Entonces, el ser directos no significa que la persona tenga que adaptarse y hacer un cambio nada más por mí. Significa que tiene que haber una conciliación y un acuerdo para poder hablar y decir, bueno, pues, oye, no puedo cambiar o trataré de ser más cuidadoso si es algo que está dentro de mi control. Importante, ¿no? No intentar imponer o controlar a la otra persona, porque muchas de las discusiones pues también vienen de eso, de querer manipular y controlar a los demás. Yo no sé si esto es algo que yo he mencionado en algún podcast anterior, pero alguna vez escuché algo sobre las etiquetas, Ujú, sobre lo fácil que es poner una etiqueta y lo difícil que resulta quitarla, ¿no? Tú pegas una etiqueta en un frasquito y eso fue un segundito, te quedó bonita, y luego cuando quieres quitarle la etiqueta al frasquito se te pone pegoso, arrancas un pedacito, pero no puedes arrancar el resto, te demoras un montón. Y yo he mencionado esto en, como en procesos también de crianza, pero creo que vale la pena también mencionarlo con la pareja y con la mamá, y todo esto que estamos hablando igual de cómo llevar una discusión de pareja, pues yo creo que incluso pasa la línea de la pareja, ¿no? Porque esto que estamos diciendo aplica perfecto para la mamá, para los hijos. Y bueno, ya cerrando este paréntesis, lo que quisiera decir es que cuando pones una etiqueta sobre alguien, luego quitar la etiqueta es muy difícil. Entonces, de pronto lo que estaba sugiriendo es que una persona es pesada, no es que eres un pesado, es que eres una grosera, es que eres un desordenado. Y cuando empiezas una a una a poner etiquetas, hay un punto en el que es muy difícil quitarla. Y generalmente cuando ponemos estas etiquetas, nos estamos refiriendo a acciones concretas. Entonces, por ejemplo, yo no estoy, a lo mejor yo no pienso que tú eres un desordenado, o que eres un cochino, o la etiqueta que estoy poniendo a lo mejor no es lo que yo pienso, pero lo que me está llevando a ponerte esa etiqueta es, por ejemplo, la acción que estás teniendo. Entonces, en lugar de decirte, no me gusta que dejes los zapatos en esta área porque cuando entro me tropiezo, lo que estás diciendo es que tú eres un desordenado y entonces nunca recoges y entonces nunca, 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 que además este es el otro tema de los y nunca nunca y los terminamos. siempre, de los nunca y los siempre, ¿no? Que esta es otra etiqueta fácil de poner, es que tú nunca piensas en mí, tú siempre haces lo mismo Ujú, y muchas veces no es ni nunca ni es siempre. Entonces como otro tip yo creo bien importante es respirar un poquito cuando se está en ujú, medio de una discusión o pensar antes de lo que vas a plantear para no llegarle a la otra persona con etiquetas que van a ser muy difíciles de quitar. Porque si es con un niño, entonces el niño crece, no, es que yo siempre fui desordenado. sí. Siempre, siempre. Yo nunca recogía los zapatos. Ujú, Mi mamá siempre me dijo que yo era un cochino. Entonces, claro, desde pequeñito, en tu pareja o en lo que sea, ya luego te lo empiezas a cargar y se te queda en tu autoestima
y cuando pones una etiqueta finalmente lastima. Claro. Entonces creo que vale la pena reflexionar cuando se está en medio de una discusión en cómo hago para no etiquetarte, sino para hablarte del problema concreto. Y además del problema concreto, cómo me siento con el problema concreto. Ujú. Sí, Porque pues yo puedo decirte que dejaste los zapatos ahí, ¿cierto? Pero si lo que a mí me hace sentir es que, no sé, que no hay un interés genuino en que mi carga doméstica sea menor. Entonces, el sentimiento que yo tengo a lo mejor es frustración, porque creo que no me estás viendo. Y es mm, diferente decir, los zapatos están ahí y cuando yo veo los zapatos siento frustración porque pues, pienso que a lo mejor tú esperas que yo los recoja y me siento más cargada domésticamente, bueno, qué sé yo. Pero poniéndole también cómo me siento con eso, porque si solamente señalo la conducta y no hablo sobre cómo me siento con eso, claro. pues muy difícilmente llegamos como a un punto, ¿no? Y aquí es importante también entender que el diálogo no viene solamente con el ataque, muchas veces viene con la intención de hacer cambios estructurales, Ujú. ¿no? Y quiero partir a esta a la segunda parte, ¿no? De esto que puede ser precisamente, es cómo poder llevar estas soluciones o estos conflictos de manera sana. Y, he escuchado, ¿no? Cuando hay una pareja que tiene 50, 60 años, 20 años, es más, yo creo que ahora con 5 años, y ya te preguntan ¿cómo le haces para llevar tanto tiempo en la relación? La cosa es que llevas 50 años en la relación, pero haciendo cambios y haciendo modificaciones a diario, trabajando en la relación a diario. Si tú duras 50 años sentados en la misma posición, en el mismo lugar, probablemente te vas a fastidiar, te vas a agotar, no sé, te vas a aburrir, pero tiene que haber cambios y entre esos incluyen las discusiones, saber hablar Me de hiciste esto. acordar de algo ahora que preguntas esto. Yo no sé si tú habrás visto esos videos donde, ay, ¿cuál es el secreto de la relación tan larga? Y él o ella, generalmente él responde como, ah, no, hacer lo que ella diga, como no decir nada, quedarse callado. Jamás, Jamás. porque en lo que estás en ese momento es en una relación de sometimiento. Sí. Estás sometido a lo que el otro quiere sin capacidad de decir nada, y pues eso no es una relación justa ni equitativa. Y esto que acabas de decir, quiero hacer como un paréntesis, va a ser un poco de lo que vamos a hablar en nuestro siguiente capítulo, ¿no? Que viene siendo cómo evitamos a veces sentir, y entonces, bueno, pues porque me da pereza, porque ya sé que voy a tener una discusión, porque yo sé que a lo mejor no vamos a estar de acuerdo, entonces evito y empiezo a cargar ciertas cosas en mi maleta, ¿no? Y entonces esa maleta se vuelve pesada y cuando viene precisamente esta parte de las discusiones que se convierten en discusiones agresivas, violentas, que nos lastimamos, pues bueno, no es más que la acumulación de todo lo que hemos venido cargando y pues que no aprendemos a transmitir, ¿no? O a hablar con los demás. Entonces, me parece muy importante y una de las cosas que yo encontraba, pues es aprender a invertir en tu pareja, ¿no? O sea, tener una Ujú. buena discusión jamás va a ser un desgaste. Siempre una buena discusión debe empezar como una inversión. Mm. Vamos a sentarnos a hablar para invertir en nuestro futuro, para invertir en nuestra relación. Si tú hablas como vamos a hablar porque ya no soporto y si sigo así ya no voy a poder continuar contigo, tú ya le estás poniendo un final anticipado a una discusión, ¿no? O a una relación. Pero si tú estás pensando en una discusión como una inversión a futuro, probablemente, entonces los acuerdos, los puntos, las técnicas o las estrategias a las que lleguen, pues van a ser con la intención de que la relación se fortalezca. Sí, otro punto que considero bien importante es la regulación emocional, porque aunque siempre quisiéramos llegar a este punto en el que anticipamos, no siempre pasa, ¿no? Entonces a veces lo que sucede es que hay una situación inminente que te está lastimando mucho, te está incomodando a un punto que ya no puedes soportar y de pronto hay de parte y parte, ¿no? Porque generalmente la queja puede ser mía, yo puedo ser la que se está empezando a sentir incómoda, pero en medio de la discusión hice un comentario que a ti te picó y entonces ahora estamos en una pelea de quién tiene más la razón o quién está más incómodo y pues la cosa no es de ganar la pelea, ¿no? Pero en muchas ocasiones cuando se sube tanto el nivel de la conversación, a veces hay que revisarse, como mirar hacia adentro y ver cómo estoy desregulado emocionalmente. O sea, como no sé, esto por ejemplo se puede manifestar muchas veces en cosas físicas, como que te empezaron a temblar las manos o que pronto la otra persona te hace notar que estás gritando
o tú Empiezas revisas a y dices, llorar, he o escuchado mucha empiezas a gente con: "Ya llorar. vas a llorar", ¿no? Oh, no puedo lidiar con eso, tremendo. Pero entonces sí, como que tú empiezas a notar unas señales corporales y que empiezan a ser duras, ¿no? Te empieza a latir el corazón muy rápido, empiezas a subir la voz, estás sudando, lloras. En ese punto, yo creo que vale la pena darse un segundito, porque de pronto ya escaló mucho la discusión y cuando la discusión está muy escalada es muy difícil llegar a un Ujú. punto, pues a un punto común o a establecer acuerdos. Entonces, una vez notamos que hay este tipo de situaciones o de condiciones que nos avisan que el cuerpo está desregulado, vale la pena uno, si se puede, uno como decir, bueno, esperemos un segundito y vamos a respirar. Entonces, Ujú, este es mi momento, dame un segundo que necesito respirar. claro. O respiremos juntos, incluso es una propuesta que yo creo que funciona mucho porque a veces sí los dos necesitamos respirar. Otra cosa que yo creo que a muchas personas les funciona, no es lo que me funciona a mí, pero sé que a muchas personas les viene bien, es una distancia temporal. Es como, esto está muy arriba, necesito Sí, tomarme un segundo, ya sea en la sala o en la habitación. A mí no me gusta esto mucho, a mí sí, como persona, pero creo que hay formas de hacerlo. Si tú eres una persona que necesita distancia emocional, hay que avisar. sí, Entonces, lo que le puedes decir a tu pareja, amigo, amiga, mamá, es como, esto me está sobrepasando un poco, necesito un minuto, y esto viene con para mí eso es como una, como una serie de instrucciones, voy a regresar. ujú, Porque cuando la persona se va y tú te quedas con la sensación de que quedamos súper emproblemados, lo primero que piensas es que nunca se va a resolver, sí, que la otra persona te va a dejar, y creo que eso puede empeorar la situación, e incluso si eres una persona con, no sé, con ideación suicida o alguna cosa, llevar a que pase algo extremo ujú, cuando la otra persona sí va a volver. claro, Entonces, lo que creo prudente cuando tú decides ser la persona que se va, es decir, como vamos a hablar de esto, y voy a regresar. sí, Incluso si puedes dar un tiempo, para mí es lo más prudente. fenomenal. Voy a regresar en una hora porque necesito caminar para regularme. Ujú, Entonces creo que estas estrategias son importantes, pero además el siguiente punto es, si te vas, vuelve con la intención de resolver. sí, Si te vas y lo caminas y lo respiras, tú vas a decir, tú no vas a ir a masticar cómo te vas a defender. Y entonces, sí, ¿cómo vas a seguir tú mostrando que tú eres el que tenía la razón? No, si te vas, vuelve con la intención de, okey. Y el que se queda también, es como, okey, estamos teniendo una pausa de una hora para pensar. Entonces, ¿qué quiero proponer? ¿Qué ujú, quiero preguntarle al otro? claro, Ya es como me estoy centrando mucho en mí, okey, quiero preguntarle al otro cómo se siente, quiero preguntarle al otro qué necesita, porque a veces uno piensa que el otro necesita algo diferente a lo que en realidad, y termina uno desgastándose dando y dando y dando y tratando ujú, de solucionar, y quiero abrazarte y quiero sobarte la cabeza, pero lo que tú necesitas es que yo te pida una disculpa. ujú, Entonces, si dialogamos en 2 lenguajes diferentes, no de claro. acuerdo. Yo creo que me gustaría hacer también remarcar esta parte, sobre todo para aquellos que estamos solteros, eh, porque ese tipo de cosas creo que vale la pena hablarlos con anticipación. Ujú, Cuando tú estás en un noviazgo y cuando estás conociendo a alguien, vale la pena evaluar todo este tipo de escenarios que van a suceder. Porque a veces pensamos como, no, nosotros nos llevamos maravilloso, nunca tenemos una discusión, siempre estamos de acuerdo, pensamos lo mismo. Y ya hemos hablado en capítulos anteriores, pues que esas son solamente unas temporadas y que forman parte del enamoramiento, pero que en el día a día, pues te vas a confrontar a situaciones de cambio, ¿no? O sea, a lo mejor a mí me gustaba antes salir los domingos al cine, pero ahora mis domingos están ocupados. O a lo mejor ahora, sencillamente quiero descansar porque estoy más agotado, ¿no? Entonces, eso también es importante como adaptarnos al cambio, pero también saber que hay cosas que desde el principio son muy obvias y que creemos que podemos con eso. Como esta parte de que tú decías ahorita, yo soy el tipo de personas que también esta parte del tiempo fuera me genera mucha ansiedad. ansiedad, A sí. mí me genera ansiedad, ¿no? Entonces, por un lado, puedo entender, ¿no? Lo que la otra persona necesita su espacio, necesita su aislamiento por cierto tiempo, pero la misma empatía que yo puedo tener por Paola, que Paola va a desaparecer una semana para poder reflexionar y considerar y autorregularse, también Paola podría tener un poco de empatía y decir,
Daniel está sufriendo y Daniel la puede estar pasando mal mientras yo me intento de autorregular y aquí viene la corregulación, ¿no? Que es como sí hacer actos de servicio o sí también hacer algo por tu pareja. Con esto no estamos romantizando, obviamente, estar en una relación agresiva, Ujú. violenta. Quisiera decir que una solución a las discusiones a veces también es la separación. Sí, A veces también es terminar con una relación y saber decir, por el bien de los dos, por el bien de lo que construimos, por mi salud emocional, por mi salud mental, hasta aquí es suficiente, ¿no? Y probablemente ahí uno de los dos va a ver que no esté de acuerdo, ¿no? Sería maravilloso que sepamos poder hacer eso, pero creo que también tenemos que ser empáticos y entender que cuando se trata de tu propio bienestar, a veces no implica al otro, a veces te implica a ti mismo y saber irte también es un acto de mucha fortaleza, es un acto de mucho valor y es un acto que merece reconocimiento, ¿no? lo Entonces, es. pues yo creo que vamos cerrando esta parte de saber, ¿no? De no temer a tener estas discusiones, de saber dialogar con nuestra pareja, de ser empáticos también un poco con el otro, De validar al otro. claro, validar y, pues, también por otro lado, pues, no temer a sentir, ¿no? Una discusión definitivamente, híjole, a veces eso es desgastante para los 2. Mm. No es un negocio definitivamente, pero es necesario, ¿no?, Sí, hacerlo. Entonces, pues, bueno, estamos llegando al final del final. al final del Al final. final del final de esta primera temporada, les esperamos y les pedimos que nos acompañen la próxima semana, porque, pues, la próxima semana, ¿qué va a pasar la próxima semana, Paula? Tenemos el último capítulo de la temporada, pero además vamos a hablar de un tema muy especial. Sí. Entonces, gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.